Hola Karen, muy buen día. Bienvenida a esta sesión de espacios abiertos de nuestra semana número 2 de nuestro módulo número 14, el universo natural. Les recuerdo, mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y en esta semana estamos revisando los recursos de nuestra unidad número 2, ciencia y universo. Ahora bien, eh, para aquellos que presenten alguna duda, pueden tomar directamente el audio de esta plataforma Zoom o bien escribir por medio del chat de esta plataforma o, aunque preferiría que tomaran directamente el audio. Ahora bien, se está generando una grabación de esta sesión y se subirá a la plataforma de YouTube. Aquí ustedes pueden escribir sus dudas en la sección de comentarios. Lo más importante es que sigamos las normas de comunicación virtual. Recordemos nuestro propósito formativo y en esta semana hay algo muy importante. Estamos aprendiendo acerca de la energía y seguimos comprendiendo la estructura de la materia. La siguiente semana vamos a ver la interrelación entre esa materia con la energía, pero en sistemas biológicos. Ok, en sistemas biológicos, ¿qué ciencias experimentales aplican? La biología, la ecología, incluso, bueno, la medicina, no vamos a tocar esa parte, pero es una ciencia experimental. Seguiremos aprendiendo de química, de física, y todas estas son ciencias experimentales que nos ayudan a analizar la dinámica de nuestro universo, qué es nuestro entorno, que puedo ser yo mismo. Ello gracias a lo que es el pensamiento científico. El pensamiento científico se obtiene mediante el conocimiento científico y el conocimiento científico lo realizamos gracias al desarrollo del método científico. Karen, vamos, efectivamente, vamos a nuestra actividad integradora número 4 para que no queden dudas. La actividad integradora 3 incluso realizamos algunos ejemplos. De ahí que para todos aquellos que se integren a esta sesión más tarde por video y tengan dudas con la actividad integradora número 3, les pido por favor que vean por favor la sesión del día miércoles. Ahora bien, para nuestra actividad integradora número 4, la tabla periódica y sus aplicaciones, vamos a ver los detalles de cómo entregar esta actividad. El propósito de esta actividad es comprender la estructura de la tabla periódica y las implicaciones que tiene en la formación de compuestos tanto orgánicos como inorgánicos. Ahora, para ello nosotros vamos a hacer una presentación en PowerPoint y en la cual vamos a insertar audio. Ahora bien. Nosotros vamos a imaginar que tenemos una compañera de generación, la cual es Margarita, y ella no puede tener acceso a los recursos de esta semana. Así es que nos pide, por favor, que si le explicamos acerca de la tabla periódica, cumpliendo varios puntos. Hay que tener cuidado. Esta presentación que ustedes van a realizar no es una explicación para su asesor virtual, tiene que ser dirigida a Margarita porque nosotros le estamos ayudando. Y bueno, para dejar en claro esta parte, la tabla periódica es una forma de cómo ordenamos nosotros los elementos que se conocen, de hecho, todos los que existen o pudieran existir, porque hay muchos elementos sintéticos en la tabla periódica. Y este diseño y el más utilizado, que es la versión resumida, fue diseñada por el químico ruso Dmitry Mendeleev, y aquí se organizan las tablas de acuerdo a grupos y a periodos. ¿Por qué? Porque en esto se comparten tanto características físicas como químicas, además de que en función a la nomenclatura de cada una de las tablas periódicas,
podemos conocer si esos elementos se encuentran en estado sólido, líquido o en forma de gas a la temperatura que es reportada a esa tabla periódica. Ojo, no es la única forma de la tabla periódica que existe, pero es la más conocida y sí, efectivamente también una de las más útiles para poder conocer las características de los elementos. ¿Ok? Entonces nosotros para realizar esta actividad necesitamos conocer la estructura de la tabla periódica, comprender la nomenclatura química y su clasificación, comprender la formación de compuestos tanto orgánicos como inorgánicos a partir de los propios elementos que se encuentran dentro de la tabla periódica y conocer los elementos que se unen para formar la vida. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar una presentación en PowerPoint. En esta presentación, con cada uno de los rubros que se nos está solicitando, nosotros vamos a explicarla insertando audio. Lo más importante de esta actividad es que nosotros expliquemos con nuestra propia voz cada uno de los rubros para ayudar a Margarita a que comprenda lo que es la tabla periódica. PowerPoint contiene una aplicación que se llama Insertar Audio. Aquí debemos de ser muy cuidadosos. Hay algunos de sus compañeros que en cada diapositiva insertan un fragmento de audio y esto es a la explicación que quieren dar de esa diapositiva y es correcto. Hay algunos de ustedes que colocan el audio en la primera diapositiva y ahí realizan toda la explicación de lo que es su tabla periódica. Es correcto también. Hay algunos de ustedes, por alguna razón, yo creo que es por sus dispositivos electrónicos, que el audio cuando lo insertan inmediatamente se va a la nube. ¿Es correcto? Sí, es un poquito más tardado para mí, pero están cumpliendo. El detalle está en que verifiquen, por favor, que si el audio se va a la nube, me den todos los permisos para que yo pueda escuchar el audio. Si no puedo escuchar el audio de la explicación, no se está cumpliendo con esta parte de lo que es su actividad. Así es que por ello es importante que verifiquen que me den acceso al audio que ustedes integren si es que se va a la nube. Si no, no hay ningún problema. Ahora bien, ¿de qué otra forma nosotros podemos seguir realizando? Permítanme un segundo, por favor. Perdón. Ahora bien, ¿de qué otra forma nosotros podemos hacer esta presentación? Y por supuesto que es válida. Y yo les recomiendo nuevamente, bueno, si van a hacer una presentación, utilicen PowerPoint, pero yo estoy consciente de que en algunas de sus versiones no tienen la aplicación de insertar audio. Entonces esto se puede volver un problema. Yo les recomiendo también para esta actividad que utilicen Canva. Pueden realizar esta actividad en Canva, utilizar las autoformas de Canva o pegar las imágenes que se les están solicitando en Canva. Y en Canva podemos insertar audio y hacer una presentación muy dinámica y cumpliendo con lo que es esta actividad. Así es que puede ser muy dinámico para nosotros. Ahora bien, eh, que se me dificulta insertar audio en PowerPoint porque esta aplicación no está en la versión que yo tengo. Ojo, ojo, aquí hay que tener cuidado. Podemos nosotros hacer semejante, y sí, como Karen nos menciona, como hicimos en nuestra actividad integradora número uno, por supuesto que sí, puedo generar un video de mi presentación, ya sea con una aplicación, utilizando algún software o por medio de mi celular, hacer una grabación de pantalla mientras yo explico cada una de esas diapositivas.
No es necesario que yo tenga que salir a cuadro, pero lo importante es que sea con mi propia voz. Genero ese video, lo subo a la nube y subo un documento con el enlace de donde se encuentra mi presentación. Lo que sí deben de cuidar, si hacen uso de la nube, es que me otorguen todos los permisos para que yo pueda revisar esa presentación. Ahora bien, que yo hice mi presentación en PowerPoint, metí audio editado de alta calidad y metí imágenes extraordinariamente nítidas y mi archivo es muy pesado y no puedo subirlo a la plataforma. No se preocupen, nosotros ya aprendimos a hacer uso de la nube. Puedo subir mi presentación a la nube y mediante un documento copio el enlace, lo pego para que yo pueda tener acceso a su presentación. También es muy importante, si no hay necesidad de mandar nuestros archivos a la nube, suban directamente su presentación sin mayor problema, ¿ok? Para no tener que estar triangulando la información de forma innecesaria. Si mi presentación la puedo subir directamente, adelante, súbanla de forma directa, que es muy pesada y no puedo disminuir el tamaño de mi archivo, lo subo a la nube y subo un documento con el enlace. Que no quiero hacer una presentación en PowerPoint y quiero hacerla en Canva, adelante. Que eh, se me dificulta el poder insertar audio en PowerPoint, pero me es más fácil hacer una grabación de pantalla mientras explico yo mi presentación. Adelante y suban ese video a la nube y colocan el enlace. Si hacen uso de la nube, voy a ser enfático en esto. Por favor, siempre verifiquen que sea el archivo correcto y que me estén proporcionando los permisos para que yo pueda acceder a ese archivo. Y es lo único que tienen que hacer y con ello están cumpliendo. Karen, si tiene alguna otra duda, pero por supuesto que puede hacerlo de la forma que más fácil le resulte. Yo les recomiendo que utilicen Canva también para cumplir con esta actividad. Ahora bien, ya vimos cómo hacer nuestro video, o perdón, nuestra presentación, que incluso puedo hacerla en forma de video, no necesariamente. Para ayudar a Margarita, entonces, lo que nosotros debemos de realizar es una presentación. En esta presentación vamos a explicar diferentes tópicos de la tabla periódica y muy importante, tiene que ser con nuestra propia voz, donde vamos a explicar acerca de las familias, de los periodos, del número atómico, del símbolo químico, entre otras preguntas que debemos nosotros de contestar. En nuestra diapositiva número 1, nosotros vamos a integrar nuestros datos de identificación, nuestro nombre, nuestro grupo, el nombre de su asesor virtual y la fecha de entrega. En la diapositiva número 2 vamos a integrar una imagen de la tabla periódica. Esta tabla periódica la podemos buscar en internet sin mayor problema. Y vamos a explicarle a Margarita cómo es que está dividida por familias de elementos químicos. En la diapositiva número 3 vamos a integrar una imagen de la tabla periódica y le vamos a explicar a Margarita cómo es que están divididos los elementos por periodos. Ok, Karen. Karen, trate de integrar todo en un mismo archivo. Si no le es posible integrarlo dentro de un solo archivo, pues ni modo, utilice los enlaces que sean necesarios. Tal vez uno para la parte, si es que usted decide realizar un video y la otra parte para el audio, pero trate de que todo esté integrado. Ahora bien, en Canva, y precisamente es para ello, para que aprendan a utilizar, sea más versátil utilizar Canva. Busque la opción de insertar audio al realizar la presentación para que todo quede integrado dentro de una misma liga en la nube y en un solo archivo. Y esto será más fácil para usted y sobre todo para actividades futuras
que vamos a tener nosotros en este módulo número 14 y también en otros módulos más adelante. Así es que esto tal vez sea un reto el encontrar algunas otras opciones y aplicaciones en Canva que nos faciliten las cosas. Ahora bien, y efectivamente en los recursos vamos a encontrar toda esa información, sí tiene que poner las referencias de que usted está utilizando los recursos de Prep en línea y con ello es suficiente para colocar sus referencias. Ahora bien, en la diapositiva número 4 vamos a integrar una imagen también de la tabla periódica indicando cómo es que los elementos están clasificados de acuerdo a su número atómico. Para la diapositiva 5 vamos a integrar una imagen de un elemento de la tabla periódica y vamos a describir lo que es su símbolo químico. Para la diapositiva número 6 vamos a integrar una imagen de un elemento de la tabla periódica y vamos a explicar qué es la masa atómica. Hay algo muy importante, hay una masa atómica y hay lo que es un peso atómico. Para la diapositiva 7 nosotros vamos a responder a la pregunta, ¿por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? En la diapositiva 8 vamos a mencionar 3 ejemplos de compuestos orgánicos y 3 de compuestos inorgánicos. En la diapositiva 8, eh, mm, perdón, en la diapositiva 9 nosotros vamos a responder a la pregunta, ¿para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? Vamos a guardar nuestro documento con la siguiente nomenclatura, apellidos, guión bajo nuestro nombre y la clave de esta actividad que es M14, S2, A y 4. Ok, recuerden, la plataforma no soporta archivos de más de 20 megas. Si su presentación o video pesa más de 20 megas, por favor hagan uso de la nube para que no tengan que modificar esa presentación y me suben un documento con el enlace de donde se encuentra su archivo. Les recuerdo, verifiquen por favor que es el archivo correcto y que me otorguen todos los permisos para que yo pueda revisarlo. ¿Ok? Ahora bien, entonces la tabla periódica es un ordenamiento de cómo se encuentran agrupados los elementos que se conocen. Parte de estos elementos no existen en el universo, han sido sintetizados en los laboratorios por los científicos aquí en nuestro planeta, pero muchos de ellos pues, se encuentran en nuestro planeta y se encuentran en el universo, algunos con mayor o menor abundancia. Ahora, la forma que tiene la tabla periódica no es, o esta forma tan caprichosa que tiene la tabla periódica, tiene una función y es ordenar a los elementos de acuerdo a sus características físicas, de acuerdo a sus características químicas, de acuerdo a sus características electrónicas, incluso. La información que nosotros podemos obtener de los elementos no solamente ve en función de esa celda que le corresponde, que es muy importante, donde nosotros podemos observar, por ejemplo, el número atómico, la masa atómica, su símbolo, no. En la posición que guarda dentro de la tabla periódica también nos dice características físicas y químicas importantes. Ahora bien, la nomenclatura que tienen respecto de qué, de los colores que se manejan, esos son propios de quién, del artista que diseña esa tabla periódica. Si yo quiero hacer mi propia tabla periódica y quiero ponerle los colores que yo quiera, tengo que referenciar una nomenclatura. Una nomenclatura de colores, ¿por qué? Para poder identificarlos más fácil. Los colores tienen un significado, que tienen que estar en esa nomenclatura. Ahora también, la mayor parte de las tablas periódicas, no todas, nos indican las condiciones a las cuales se están presentando las características de esos elementos, que generalmente son condiciones estándar, a 0 grados Celsius y a una atmósfera de presión. Pero hay tablas periódicas que se encuentran a otras temperaturas y presiones, por supuesto que sí, y van a cambiar algunas condiciones, pero jamás las posiciones de los elementos en la tabla periódica. Y vamos a ver cómo es que está configurada. Los elementos se encuentran dentro de lo que son grupos o familias y son esas columnas verticales en las que se encuentran.
y son 18 familias de los elementos las que existen, que van desde el número 1 hasta el número 18, iniciando de izquierda y terminando en el extremo derecho, iniciando con lo que son los metales alcalinos y terminando con lo que son los gases nobles. Tal vez se lleguen a encontrar alguna tabla periódica anterior a lo que es el 2007. A partir del 2007, la IUPAC toma la decisión de ordenarlos de esta forma, desde el número 1 hasta el número 18. ¿Para qué? Para que sea más fácil la identificación de los elementos. Ahora bien, que entonces, ¿qué era lo que pasaba antes del 2007? Van a encontrar algunas tablas periódicas que van a encontrar agrupados a los elementos como familias A y como familias B. ¿Esto crea una diferencia significativa? No. Pero antes del 2007 era común encontrarlos y también actualmente todavía hay muchos químicos que lo referencian como familias A y familias B, y esto sigue siendo correcto. Dentro de las familias A se encontraban los elementos alcalinos, los alcalinotérreos, la familia del boro, del carbono, los nitrogenoideos, la familia de los halógenos, los calcógenos y los gases nobles, mientras que en las familias B se encontraban los metales de transición. ¿Ok? Pero para hacerlo más fácil, vamos de izquierda a derecha. Ahora bien, muchos de ustedes, ¿y qué acaba de decir? ¿De por qué los nombró de esa forma? Porque además de que los grupos o las familias están numerados, y bien es correcto nombrarlos como familia número 1, la familia número 3, la familia número 17, la familia número 18, cada una de estas familias tiene un nombre en particular que no es necesario que lo aprendamos en este momento, pero a medida de que ustedes empiecen a utilizar más la tabla periódica, entonces se nos va a facilitar o aprenderemos esos nombres. Cada una de estas familias, de cada una de estos elementos que se encuentran en columnas verticales, se encuentran ahí porque comparten características físicas y químicas semejantes. Y generalmente el elemento que los encabeza es el representativo de toda la familia. Es por ello que para la familia número 1 se les llama metales alcalinos, la familia número 2 los metales alcalinotérreos. De la familia número 3 hasta la 13 se le llama familia de los metales en transición. La familia perdón, hasta la familia número 12. La familia número 13 es la familia del boro, la familia número 14, la familia del carbono o de los carbonoideos. La familia número 15 es la familia del nitrógeno, de los nitrogenoideos. La familia número 16 es la familia del oxígeno o la familia de los calcógenos. Y la familia número 17 es la familia del flúor o la familia de los halógenos. Y dentro de los halógenos, tal vez es una de las familias más conocidas, al igual que la familia número 18, la familia de los gases nobles. Y en su nombre nos está indicando que todos esos elementos son gases. Y si son nobles es porque no reaccionan. Entonces también ahí denotamos la importancia de que los elementos estén agrupados en familias. Y así como cada una de esas columnas verticales que nos indica que esas familias tienen ciertas características, pues también los periodos. Pero los periodos solo son 7, iniciando de la parte superior hasta la parte inferior. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esto nos va a llevar a algo muy importante. Eh, Afortunadamente, dentro de estos modelos atómicos que nosotros ya conocemos, recuerden a Niels Bohr y su modelo atómico. Recuerden que Niels Bohr, al hacer su modelo atómico, ordenó estos niveles de electrones
en 7 niveles energéticos, a los cuales les dio, los nombró como K, L, M, N, O, P. Cada uno de estos niveles electrónicos corresponde a estos periodos. Estos periodos son esos elementos que se encuentran en esas filas horizontales y además cumple con características electrónicas particulares. Corresponde en ello al ordenamiento que tienen los electrones en cada nivel energético y esto obedece a los periodos en los cuales se encuentran. Ok. Por ejemplo, en medida que nosotros vamos aumentando en esos periodos, también aumenta la cantidad de electrones que tienen los elementos. Y al aumentar la cantidad de electrones, también aumenta su radio iónico. También aumentan otras cosas como son los pesos atómicos o bien las masas atómicas de estos elementos. Entonces existen 7 periodos y van ordenados desde la parte superior hasta la parte inferior. Van a decir, bueno, ¿y qué pasa con esas dos series que se encuentran fuera de la tabla periódica? Ahorita que veo la imagen y me acuerdo. Esas dos series que se encuentran debajo de la tabla periódica es la serie de los lantánidos y la serie de los actínidos, o la serie del lantano y la serie del actino. ¿Y qué son y por qué están afuera? Esos elementos no es que estén afuera de la tabla periódica. Estos elementos van dentro de lo que es la columna o la familia número 3 y lo que es el periodo 6 y 7. Pero ¿por qué están afuera? Están afuera para resumir la tabla periódica. Si nosotros integramos estas dos filas en el lugar donde van, sería una tabla periódica muy larga, muy larga. Es por ello que lo que es más popular es su versión reducida, donde nosotros sacamos esas dos series. ¿Para qué? Para que sea más fácil el poderlo manejar. Ahora bien, también Ok, nosotros ya aprendimos, están dentro de familias, están en periodos, pero ¿por qué encontramos un elemento por aquí? ¿Por qué encontramos un elemento en su lado derecho? ¿Por qué hay muchos espacios que no los tenemos? O no tenemos elementos. Esto es también porque están ordenados de acuerdo a su número atómico y recuerden, los agrupamos de acuerdo a sus características físicas y químicas. El número atómico, si nosotros recordamos nuevamente esos modelos atómicos, nosotros sabemos que los átomos contienen un núcleo y contienen lo que es una nube electrónica de electrones que giran alrededor del núcleo. En el núcleo atómico es muy importante porque ahí vamos a encontrar lo que son partículas subatómicas como los protones y los neutrones. Los protones recuerden que tienen carga positiva. El número atómico nos va a indicar la cantidad de protones que tienen esos átomos de esos elementos en su núcleo y que indirectamente nos están diciendo la cantidad de electrones que también están girando alrededor de este núcleo. Pero el número atómico nos va a indicar la cantidad de protones. De esta forma también nos sirve para ubicar a los elementos de forma consecutiva, iniciando por el hidrógeno, que es quien tiene el número atómico 1, hasta el Kurchatowio o el Rutherfordio, que es el elemento 104 en la tabla periódica. Van a decir, pero la tabla periódica que yo tengo me manifiesta hasta el elemento número 118. Por supuesto que sí. Todavía los elementos, desde el 105 hasta el 118, no todos de ellos se han sintetizado porque estos elementos no existen en el universo, han sido sintetizados, algunos de ellos en laboratorios,
y la comunidad científica todavía no les da nombres oficiales. Tienen nombres oficiales hasta el elemento 104. Pero todavía a partir del 105 hasta el 118, que es posible que puedan existir, pero todavía no tienen nombres oficiales. Y también hay algo muy importante, este tipo de elementos todavía no se les conoce alguna utilidad y realmente no son útiles, tienen una vida media de milisegundos o de microsegundos. ¿Ok? Bueno, entonces el número atómico lo que nos expresa es la cantidad de protones que tiene en el núcleo, los átomos de esos elementos, y que estos también aumentan de forma progresiva. ¿Qué es el símbolo químico? El símbolo químico es algo muy interesante en los elementos químicos. El símbolo químico va a estar compuesto por una o por dos letras. Cuando los elementos están compuestos por una sola letra, esta siempre va a ser mayúscula. Y cuando está compuesto su símbolo químico por dos letras, la primera siempre va a ser mayúscula y la segunda siempre va a ser minúscula. Ahora bien, algunas veces corresponde el símbolo químico con el nombre en español de esos elementos, pero los nombres de los elementos de cuando se descubrieron estos, fueron dados sus nombres en diferentes idiomas, pero no en español. Fueron dados los nombres en inglés, en alemán, en ruso, en italiano y en latín. Así es que muchas veces este símbolo químico no va a corresponder con las primeras letras de sus nombres en español. Algunos sí, como en el caso del hidrógeno, como en el caso del boro, del nitrógeno o el oxígeno. Pero, por ejemplo, en el caso del cobre, porque no sería más fácil CO para nosotros, porque su nombre, el nombre viene dado en latín, y en latín su nombre es cuprum, es por ello que su símbolo es Cu. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el oro. El símbolo del oro es Au. ¿Por qué? Porque su nombre es de origen latín, en la lengua latina, y en latín oro es aurum, es por ello que es de esta forma su símbolo. Y los símbolos químicos son muy importantes y algo también sobresaliente es que son universales. Independientemente del idioma en el que nosotros tengamos nuestra tabla periódica, si es en japonés, es en ruso, en inglés o en español, o en cualquier otro idioma, los símbolos químicos no van a cambiar. Los símbolos químicos son universales. Que la información que nosotros encontremos esté en otro idioma, pues eso es muy cierto, pero los símbolos químicos no van a cambiar. ¿Y eso para qué? Para hacer del el lenguaje químico un lenguaje universal. Respecto de la masa atómica, la masa atómica va a ser la suma de las masas de los protones y los neutrones que se encuentran en el núcleo atómico de los átomos de esos elementos. Les mencionaba, los elementos, los átomos de esos elementos, de acuerdo a lo que aprendimos, en su núcleo tienen tanto protones como neutrones. Alrededor se encuentran girando los electrones y los electrones tienen una masa 1000 veces menor a la de los protones, así es que no es significativa, pero sí la de los protones y los neutrones. Y pesan casi de una forma muy semejante. La masa atómica va a ser tanto la suma de la masa de esos protones y de esos neutrones. Y vamos a ver algo característico en la tabla periódica. Si todos los elementos tienen protones y neutrones, excepto el hidrógeno, algunos de sus isótopos del hidrógeno sí tienen protones, pero el hidrógeno como tal no tiene protones. Por ello es que su masa es uno.
solamente en su núcleo consta de un protón. A partir del helio hasta el calcio, tienen la misma cantidad tanto de protones como de neutrones. Si estos tienen la misma cantidad y el número atómico nos indica la cantidad de protones, entonces el doble de esta cantidad nos está indicando también aproximadamente cuánto es la masa de este elemento. ¿Y por qué hasta el calcio? Porque a partir del escandio, los elementos empiezan a tener una mayor cantidad de neutrones en el núcleo. ¿Y esto para qué? Para poder estabilizar a los propios átomos. Y esto pasa aproximadamente cada 20 posiciones respecto del número atómico. Empieza a aumentar la cantidad de estos neutrones. Así como nosotros empecemos a avanzar en la tabla periódica, vamos a ver que los elementos empiezan a ser más pesados. De una forma general, pero no estricta, el peso atómico en los elementos que son más ligeros va a ser aproximadamente el doble del número atómico, pero no para aquellos en medida de que nosotros avancemos en la tabla periódica porque empieza a ser una cantidad mucho mayor que el doble del número atómico. Ahora bien, ¿por qué es importante clasificar a los compuestos orgánicos e inorgánicos? Porque también presentan características particulares. De hecho, la química la clasificamos como química inorgánica y química orgánica. ¿Por qué? ¿Y qué son los compuestos orgánicos? Los compuestos orgánicos no precisamente son compuestos naturales. El término orgánico se populariza mucho y luego nos lleva a algunas confusiones. Para ello, es muy importante. Eh, Todos los compuestos orgánicos van a ser aquellos en los cuales va a participar el carbono, pero no solamente el carbono, sino el carbono reaccionando principalmente con nitrógeno y oxígeno y con otros elementos. ¿Y por qué es tan importante el carbono? Porque hay millones y millones de compuestos en donde el carbono forma enlaces consigo mismo y con estos elementos como el oxígeno y el hidrógeno. Son los principales. Puede formar compuestos con todos los demás elementos, el nitrógeno, el cloro, el flúor, pero son principalmente con hidrógeno y con oxígeno y consigo mismo el carbono para tomar en consideración de que es un compuesto orgánico. Y generalmente presentan lo que es un enlace covalente y el carbono presenta concatenación. ¿Por qué hay tantos compuestos orgánicos? Porque estos presentan isomería. También hay algo importante. Eh, la mayor parte de los compuestos orgánicos se queman. Si yo tomo un pedazo de madera y lo arrojo a una fogata, este se va a quemar. ¿Por qué? Porque es un compuesto orgánico. Lo mismo pasa con el papel. Lo mismo pasa, imaginen que su asesor virtual, este es un ejemplo solamente, se muere y yo en mi testamento pido que me cremen. Cuando me cremen, ¿yo me voy a quemar? Por supuesto que sí, porque los materiales de los que yo estoy formado son compuestos orgánicos. Ahora bien, una bolsa de plástico, si yo la arrojo a una fogata, se va a quemar. ¿Por qué? Porque esos polímeros también son compuestos orgánicos. El alcohol de curación, y no lo hagan en casa, pero si yo le paso una flama, este va a arder, se va a quemar. ¿Por qué? Porque el alcohol es un compuesto orgánico. Otra de las características es que son solubles en compuestos orgánicos y sus reacciones son lentas y rara vez cuantitativas. Ahora, hasta el día de hoy hay más de 130 millones de compuestos orgánicos sintetizados. ¿Por qué? Y faltan muchísimos millones más de compuestos orgánicos por descubrir. De aquí que, por ejemplo, los azúcares que nosotros utilizamos en casa, el azúcar, la sacarosa, es un compuesto orgánico. La glucosa, la fructosa, la manosa.
Los carbohidratos que tenemos en casa, como las harinas, son compuestos orgánicos. Los ácidos nucleicos y los nucleótidos, como la guanina, la citosina, la timina, el uracilo, son compuestos orgánicos. Los alcoholes, el metanol, el etanol, el propanol, el isopropanol, son compuestos orgánicos. La madera está compuesta por celulosas y hemicelulosas por ligninas. Todos esos son compuestos orgánicos. Las proteínas que nosotros consumimos en la carne son compuestos orgánicos y están formados por aminoácidos y son compuestos orgánicos como el triptofano, la metionina, la lisina, la valina, la serina, la histidina. Los lípidos, las grasas, las mantecas, son compuestos orgánicos y todos los ácidos grasos como el ácido esteárico, el linoleico, linolénico, araquidónico, palmítico, butírico, caproico. Son compuestos orgánicos, proteínas útiles en nosotros, por ejemplo, como las caseínas o las hemoglobinas, son compuestos orgánicos. El gas que nosotros utilizamos en casa se quema, es un compuesto orgánico y es una mezcla de metano, propano, butano. Todos esos son compuestos orgánicos y hay millones de compuestos orgánicos, así es que podemos tomar muchísimos ejemplos. Ahora bien, entonces, ¿qué pasa con los compuestos inorgánicos? Dentro de los compuestos inorgánicos, el enlace característico que caracteriza estos compuestos es el enlace iónico y no presenta concatenación. Generalmente no presentan isomería, tampoco se queman de forma general. Son solubles en agua y reaccionan rápida y cuantitativamente casi siempre. Por lo general no arden. Si yo tomo una varilla de acero y la arrojo a una fogata, ¿se va a quemar? No, no se va a quemar. Por ejemplo, un ejemplo práctico en la cocina. Si yo pongo un comal y al comal le pongo sal, sal de mesa, eh, no se va a quemar. Ni se va a quemar el comal y tampoco se va a quemar la sal. ¿Por qué? Porque son compuestos inorgánicos. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que pasa si yo coloco mi comal y en la estufa y sobre él pongo una tortilla o pongo azúcar? Los dos se van a quemar. ¿Por qué? Porque la tortilla está formada de compuestos orgánicos, de muchos carbohidratos, y el azúcar es un compuesto orgánico, está formado por glucosa y por fructosa. Se van a quemar, pero la sal no. ¿Por qué? Porque es inorgánica. ¿Qué otros compuestos inorgánicos hay? Bueno, existen hasta el día de hoy sintetizados alrededor de 35, 36 millones de compuestos inorgánicos, perdón. Y también algo importante, tal vez existan algunos miles más por sintetizar, pero no más. La química inorgánica es más pequeña a diferencia de lo que es la química orgánica. ¿Qué otros compuestos inorgánicos hay? Por ejemplo, compuestos como el amoníaco, el agua, carbonatos como el bicarbonato de sodio, el bicarbonato ácido de sodio, ácidos como el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido fosfórico, gases como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los tetracloruros de carbono. Existen muchos millones también de compuestos inorgánicos para nosotros poderlos ejemplificar. Recuerden, para poder evaluar esta actividad necesitamos realizar una presentación en PowerPoint con audio explicado con nuestra propia voz en la cual vamos a integrar una portada con nuestros datos personales. Le vamos a explicar nosotros a Margarita la estructura de la tabla periódica con cada uno de esos elementos que se nos solicitan. Vamos a responder de forma clara la pregunta sobre la clasificación de esos compuestos orgánicos e inorgánicos. Vamos a mencionar también tres ejemplos y vamos a responder de forma clara la pregunta sobre la utilidad de conocer y comprender la tabla periódica. No obstante, también hay algo muy importante. ¿Qué es lo que pasa si yo necesito una diapositiva más? La pongo sin mayor problema. De hecho, necesitamos una diapositiva más para colocar nuestras referencias, pero si yo necesito una diapositiva, dos o tres más, sin duda puedo yo agregarla sin mayor problema. Karen, ¿te presenta alguna duda respecto de nuestra actividad integradora número 4?
Podemos hacerlo en Canva, podemos hacerlo en nuestra presentación, si tenemos dificultad al utilizar PowerPoint, como un video. Lo importante es que esté explicado con nuestra propia voz. Eso es lo importante. Ok, Karen. Karen ya no tiene alguna duda. Y bueno, voy a tratar de subir este video a la brevedad posible. Les recuerdo, les subí el miércoles pasado una tabla de propiedades termodinámicas donde ustedes pueden encontrar las entalpías para muchísimas sustancias para que facilite su actividad integradora número 3. Y respecto de la actividad integradora número 3 también les recuerdo que se dio una explicación a detalle en la sesión del miércoles pasado, así es que yo les invito a que ustedes la consulten. Para mí ha sido un placer estar el día de hoy con ustedes. Karen, que tenga un excelente fin de semana. Hasta luego.